Continuamos con este Congreso Inversolar, ya saben, el primer Congreso Europeo dedicado a los invernaderos solares. Nos vamos a quedar muy cerquita de donde yo estoy ahora mismo, somos prácticamente vecinicos del siguiente invitado, de nuestro siguiente panelista. Es químico, bioquímico y divulgador científico, autor del libro Del mito al laboratorio, un recorrido por más de medio centenar de personajes de todas las mitologías y su relación con la ciencia. Es además coautor de los libros Grandes Enigmas de la Ciencia y Manual de Linternas, autor del blog Ese Punto Azul Pálido y colaborador en diversos medios de comunicación, revistas como Principia, Webs, Cuaderno de Cultura Científica, en prensa escrita, en Diario La Verdad, en la radio también, en Onda Regional de Murcia, en Radio 3, de Radio Nacional de España, en la SER, en televisión también solemos verlo, y conferenciante en eventos de divulgación. Es cofundador y presidente de la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia, creador del proyecto Carnaval de Química y también coordinador del ciclo mensual Cienza, Diálogos de la Ciencia, en la Biblioteca Regional de Murcia. En 2017 recibió el premio Tesla por su larga trayectoria de divulgación científica. Él es Daniel Torregrosa, está en Murcia y el título de su intervención tampoco tiene desperdicio: Nos envenenan. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, un placer y muy agradecido por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias por contar conmigo. Y bueno, pues sorprende un poco el título de la charla, ¿verdad? Nos envenenan, pero nos envenenan de verdad. Este prejuicio, esta afirmación que hemos escuchado muchas veces relativa a la exposición a agentes químicos en la agricultura, a la seguridad alimentaria. O sea, cuando uno se come un producto de la tierra de Almería maravilloso, un tomate o un calabacín, nos han envenenado, lo estamos tomando envenenado. Bueno, no pasa ahora. Esto forma parte de muchos mitos que hay en relación con la agricultura. De hecho, en Ortoinfo, Orto España, pues ya lo desmontó en una ocasión con un artículo donde uno de ellos hablaba del exceso de pesticidas que podía haber en la alimentación. ¿Qué vamos a ver? Bueno, ¿de dónde viene este prejuicio y el miedo hacia los plaguicidas? ¿Cómo se evalúa la seguridad? ¿Y cómo podemos cambiar esta percepción negativa que tenemos? Todo esto forma parte de lo que muchos químicos llamamos quimiofobia, que no deja de ser un prejuicio o una aversión relacional hacia la química o hacia las sustancias químicas. No es una fobia, no es una enfermedad catalogada como tal, y la IUPAC la define como miedo irracional a los productos químicos. Forma parte de otro tipo de prejuicios, de tipo científico-tecnológico, como puede ser la neofobia, el miedo al cambio, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene ese prejuicio? ¿De dónde vienen esas expresiones que nos dicen a veces que nos envenenan, nos están intoxicando por ahí? Bueno, pues a nivel histórico hay que remontarse al año 57, donde James Lovelock, que era el famoso autor de la hipótesis Gaia, muy famosa, se murió hace un año, Lovelock, con 101 años. O sea que, bueno, le fue bastante bien en la vida. Pues a Lovelock le demos el detector de captura electrónica para cromatografía de gases. Un sistema para detectar de forma muy sensible moléculas, principalmente de compuestos halogenados, con cloro, bifenilo, policlorados, DDT, con lo cual plaguicidas. O sea, realmente ya tenemos casi más de 60 años donde hay una detección a dosis muy, muy bajas, del orden de partes por millón, partes por trillón, incluso por cuatrillón. O sea, se detectaba y con lo cual, claro, se veía que habían cosas, que habían productos químicos en muchos sitios. En el año 59, también forma parte de esta historia de este prejuicio de la quimiofobia, pues se produjo en Estados Unidos lo que se llamó la gran crisis de los arándanos, el Día de Acción de Gracia. Ellos están muy locos con esto del Día de Acción de Gracia. Cualquiera que ha visto una película lo sabe. Pues en una pequeña cosecha apareció de un herbicida que era el aminotriazol, un herbicida bastante peligroso, no hay que minusvalorar su riesgo. Y claro, salió el secretario de Salud, Arthur Fleming, en la televisión y dijo que había una intoxicación con ese plaguicida días antes de Acción de Gracias y que nadie debería consumir arándanos si no sabía su procedencia. Con lo cual se montó en Estados Unidos una gran crisis alimentaria y hay una foto de la gente que tenía que retirar esta salsa de arándano, famosa para el pollo, el pavo que se comen ellos.
Y bueno, luego hasta Kennedy tuvo que participar bebiendo el jarabe o el zumo de arándano que sale ahí abajo, porque se demostró con la ciencia, se dijo, que hacían falta 6.000 kilos al día de arándanos para igualar esa dosis, esa presencia, y que fuera peligroso lo que había en ese momento. O sea, eso es un disparate, eso es un tsunami de arándanos. Pero marcó, y años después, este libro, Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, es el origen, por así decirlo, de la quimiofobia, aunque no hay que echarle la culpa a ella, porque realmente ella denunciaba, y con razón, muchas malas prácticas que había en la agricultura, por ejemplo, el uso del DDT, que también hay que ver la parte positiva del DDT, con la malaria en África, por ejemplo. Pero bueno, sí que es cierto que denunció, y fue el origen del movimiento ecologista, denunció muchas malas prácticas de la agricultura y el abuso de ciertos plaguicidas. Pero Rachel Carson no se opuso a la utilización del DDT en concreto, sino al control. O sea, que había que controlar todo este tipo de productos fitosanitarios o plaguicidas. Aunque se la achaca, pues bueno, también se la demoniza muchas veces, y no es cierto. Tampoco la industria química ha favorecido mucho la percepción que se tiene de los productos químicos. Ha habido muchos accidentes, por recordar algunos, o crisis alimentarias, pues en Minamata, en 1956, un vertido de mercurio, con una empresa que era la Chiso Fertilizer, que produjo muchos diagnósticos de intoxicación con mercurio, sobre todo en niños, y graves secuelas e incluso muertes. ¿Qué hubo aquí? Una mala gestión de una empresa, en concreto, una mala gestión de una empresa o de las autoridades que no controlaron ese mal uso. En Seveso, en Italia, en el 76, una fábrica de herbicidas también. Pues hubo una fuga de dioxina, puede parecer pequeña la cantidad, 2-3 kilos, pero es bastante, porque es una sustancia muy peligrosa, este tipo de dioxina. Se comunicó una semana después la fuga y, claro, la población sufrió una alerta bastante importante, porque era un compuesto peligroso. ¿Murió alguien? No, no murió nadie de forma directa. Solamente asesinó las Brigadas Rojas al jefe de producción un mes después, pero fue un asesinato, fue un acto de terrorismo, pero no murió nadie. ¿Hubo daños para la población? Sí, parece ser que sí, aunque hay controversia en el tema. Pero lo que hubo fue una malísima falta de comunicación, de gestión de esa crisis, que llevó a que la normativa actual ahora mismo de seguridad industrial, pues se llama normativa Seveso, y está inspirada en este tipo de accidentes. Más conocido es el accidente de Bhopal, el 3 de diciembre de 1984, donde murieron alrededor de, se habla entre 2.000, 10.000, 15.000, no hay datos concretos. Hubo una fuga también en otra empresa productora de plaguicidas en la India, y el isocianato de metilo que se utilizaba en el proceso, pues un compuesto muy peligroso, muy nocivo, se fugó, una fuga de ese compuesto, y murieron muchísimas personas, porque estaba pegada a una población en condiciones de pobreza, y fue terrible. Fue un 3 de diciembre, y este 3 de diciembre, este día lo han señalado ciertas personas como el Día Internacional contra el uso de, ellos llaman agrotóxicos, que son los plaguicidas o productos fitosanitarios. O sea, una fuga, un accidente industrial se ha convertido en un día contra algo tan importante como es el control de plagas. O sea, y sigue celebrándose, entre comillas, este día anti-producción plaguicida y uso de los plaguicidas, cuando sabemos perfectamente que sin plaguicidas tendríamos muchos problemas para que toda la población mundial pudiera comer, o tuviera el capricho de comer todos los días, que todos deseamos que eso sea así. Tampoco ha ayudado en esta quimiofobia esta falsa separación entre lo que es natural y artificial. O sea, aquí vemos de hace años a nuestro querido y admirado Eduard Punset, que hablaba de que el pan Bimbo, este pan de esta forma, es natural. Todos saben que el trigo sale de las plantas de forma cuadrada también, por lo que parece, pero bueno, él lo decía así. Y ya hemos llegado al ridículo de ver el solo natural en atún, en patés, obviando otro tipo de problemas que, por ejemplo, pues son el azúcar, etc. Realmente, aquí vemos que incluso una empresa murciana no tuvo ningún tipo de prejuicio ni complejo en hablar directamente de sin porquerías, o sea, a la hora de poner una etiqueta en un alimento. Sabemos que en la naturaleza están los mayores peligros, podemos saberlo. Aunque, por ejemplo, todas las setas, basta con irse al campo, todas son comestibles, pero algunas solamente la primera vez que las comen, evidentemente. Este es el famoso chiste, pero sabemos que la naturaleza es la mayor fuente de productos peligrosos, y no solamente por ser artificial va a ser peligroso. Aquí hay un ejemplo interesantísimo sobre el plátano y sus
su compuesto, la composición que pueda tener un plátano, que alguien se pueda asustar, y todos estos compuestos están en la naturaleza, uno se asusta de lo que puede ocurrir aquí, de lo que puede encontrar aquí, acetato de pentilo, por ejemplo, o ácido sálico, que eso solamente nombrarlo pues da bastante miedo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto también hay un negocio que podemos llamar el negocio del miedo. El miedo, sabemos que es la emoción más antigua y más intensa, como lo decía Lovecraft, que tiene la humanidad. Viene a decir, y además él se aprovechaba en sus escritos de esta emoción. O sea, todos sabemos que el miedo nos cambia el comportamiento. ¿Y por qué? Pues por una explicación neurocientífica. Realmente, algo que lo vemos como una amenaza, en este caso un producto químico o algo que nos han contado sobre la peligrosidad de un agente químico, de un plaguicida, de un producto, de una alerta, ponemos la atención ahí porque nuestro cerebro quiere sobrevivir. No es que estemos diseñados, pero tenemos una glándula, la amígdala, que cuando percibe ese miedo, pues toda nuestra atención va a estar ahí. Y la gente, cierto grupo de personas, se puede aprovechar de este miedo. Por ejemplo, aquí tenéis Monsanto, que es el gran terror muchas veces de los productos fitosanitarios. Pues basta ver esa imagen, que fue una campaña contra Monsanto donde aludía al miedo, que parece que los saltamontes estos, por el uso de pesticidas, iban a destruir a la humanidad. No solamente el miedo, sino también los sesgos cognitivos, este tipo de atajos mentales que tenemos de nuestro pensamiento racional, que a veces creemos que pensamos racionalmente y no es, también van a influir en esto. Hay que distinguir estos miedos, hay que distinguir entre lo que es razonable y lo que es un miedo irracional. Todo esto hay que distinguirlo ¿con qué? Con conocimiento. Y también decirle a la gente que los miedos, los peligros, que producen miedo y los peligros que realmente nos hacen daño o nos matan son muy diferentes. Tenemos miedo de ciertas cosas, pero lo que nos produce de verdad o de lo que tenemos que preocuparnos, a veces lo obviamos. Muchas veces sobreestimamos los riesgos artificiales y subestimamos los riesgos naturales, lo que es más natural. Siempre hay una diferencia, un enfrentamiento entre el riesgo real y el riesgo percibido. Y aquí hay una imagen sobre lo que la gente cree, el público en general ve como un peligro. La gente, por ejemplo, tiene miedo a los teléfonos móviles, a un accidente de avión, vemos arriba, pero la realidad de abajo es que los ataques cardíacos, el cáncer, accidentes domésticos, accidentes caminando, pues tienen más relevancia y estadísticamente son más importantes que el miedo que tenemos hacia otros. Y en la prensa nos encontramos auténticos titulares que enseguida uno, te guste más o menos, lo vas a leer. Se habla del agua envasada, que es un veneno. Y hemos visto, pero no en revistas importantes y en periódicos, que el plástico, por ejemplo, envenena el agua, que hay antimonio en agua embotellada, o sea, crónicas de periódicos supuestamente, vamos a decir serios, hasta llegar a extremos de que hay cocaína en el agua potable. O sea, todo el mundo ha escuchado esto de la cocaína en el agua en las ciudades, pero habrá que ver luego qué cantidades hay realmente. O sea, parece que todo el mundo hay droga por 1000 sitios. No es cierto. Hay que tener un poco de conocimiento y lo que hay detrás de esto. Y por supuesto, pues cuando se habla ya de la palabra pesticida, es una mala traducción del inglés, ya uno ya parece que está diciendo algo que peyorativo, cuando el término correcto debe ser producto fitosanitario o plaguicida, si es el caso. Venenos silenciosos, cáncer, infertilidad, todos estos titulares nos han bombardeado y acuden a esa amígdala que tenemos ahí en el cerebro y nos llaman nuestra atención. Pero incluso el miedo se ha podido utilizar con un fin medianamente positivo. Hay una anécdota en un lago, una especie de presa, que era una especie de lago en el Reino Unido, donde la gente se bañaba y se ahogaba en ese agua. Entonces no había manera, las autoridades no tenían manera alguna de controlar ese tipo de acto de gente imprudente, y a algunos se le ocurrió poner un cartel diciendo que el agua contenía niveles elevados de hidrógeno y que se apartara. Pues el resultado, la gente dejó de bañarse. Todos sabemos, o deberíamos saber, la fórmula del agua, y que el agua, por supuesto, que tiene hidrógeno. Pero bueno, esa anécdota del uso del miedo pues se cuenta un poco como ejemplo de que a veces pues sirve para otras cosas. ¿Cómo se evalúa? Y esta ya la parte un poco más troncal de mi exposición. ¿Cómo se evalúa la seguridad de productos como los que tenemos en los invernaderos de Almería? ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues lo hacen, y muy seriamente, agencias como la EFSA, a nivel europeo, o en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y son agencias que quien las conoce sabe que hay que fiarse de ellas. Te puedes fiar perfectamente porque hay que fiarse,
porque la gente que trabaja ahí trabaja bastante bien. Y hay que tener los mínimos conceptos de toxicología para poder interpretar cuando estas empresas hacen alguna afirmación. Y hay que saber lo que es la dosis. ¿Qué es la dosis? La dosis es una cantidad de principio activo que puede penetrar en el organismo por distintas vías, normalmente por lo que nos podemos comer. Y Paracelso ya en el siglo XVI dijo claramente que nada es veneno, todo es veneno y la diferencia está en la dosis. Todo eso lo podemos extrapolar a nuestro día a día. Podemos saber que si abusamos de algo puede ser perjudicial. De hecho, beber, por ejemplo, 6 litros de agua, pues uno puede morir, por ejemplo, bebiendo agua. ¿Cuánto? 6 litros. ¿Eso es cuánto? Es muchísima dosis. 120 cafés, 118 cafés, bueno, eso es un disparate, pero puede producirte la muerte. Si vamos a alcohol, la dosis es menor. O si vamos a productos muy peligrosos, si hay algún producto que a muy pequeña dosis te produce un efecto, pues será bastante peligroso. Pero, y hay que repetir, el hecho de que haya un producto peligroso a priori, que los hay, en un compuesto no significa que eso sea un riesgo para la salud. Ejemplo, las manzanas, las semillas de manzanas contienen amigdalina. Y la amigdalina, en contacto, cuando se hidroliza, en contacto con la saliva, se puede convertir en cianuro. Entonces, a ver, cuando estamos dándole un bocado a una pepita de manzana o alguna almendra amarga, estamos tomando cianuro, pero en una dosis muy pequeña. También el formaldehído en una pera, o la solanina que podemos tener en alguna patata. Y en un calabacín maravilloso, pues puede haber cucurbitacina, que es una toxina. Es una toxina muy nociva que se ha dado en algún caso incluso de muerte de alguna persona intoxicada con esa toxina. Pero ojo, muerte de alguien que ha cultivado un calabacín en un huerto de su casa. Eso es un caso hace unos años en Alemania. En la agricultura tradicional ya hay mejoras que hacen que esto sea imposible prácticamente y luego controles para que esto no pase. Pero bueno, tenemos ahí algo tan natural como un calabacín donde podemos encontrar una subtoxina bastante peligrosa. Poca gente conoce este concepto de la toxicología, que es muy importante y es de donde sale toda la seguridad alimentaria. Es el NOAEL, que es la máxima concentración de sustancia administrada que no causa un efecto observable. Y se establece en miligramos kilos, por ejemplo, de ratones. Se establece una cantidad. Yo, en los primeros ensayos que se pueden hacer con la peligrosidad de una sustancia, pues voy dándole a ratones de experimentación esta sustancia que estoy experimentando, y llega un momento donde puedo ir bajando la dosis, donde no hay un efecto. No hay un efecto ni a corto ni a largo plazo. Incluso luego esto se puede extrapolar a humanos con estudios epidemiológicos. Es más complejo de lo que parece, pero es una cantidad mínima que no te produce un efecto observable. Y sobre esta cantidad, que aquí la tenemos, por ejemplo, en un gráfico, sin imaginar que es queso en un ratón. Llega un momento que el queso, pues que pueda tomar un ratón, pues no le produce ningún efecto de ningún tipo, pero si aumentamos la dosis, si podemos aumentar la dosis, pues bueno, a partir de aquí ya hay algún efecto que podamos observar, pues imagínate, pero puede ser un efecto que el queso le produzca algo perjudicial, incluso sueño, por ejemplo. Pero esta cantidad mínima, este NOAEL, es un mínimo observado experimentalmente por debajo del cual no hay efecto perjudicial. Y aquí está la fórmula de la dosis diaria admisible. No contentos con ese mínimo que ya no te produce un efecto, las agencias que evalúan la toxicidad de cualquier sustancia química presente en alimentos o en el ambiente, donde sea, dividen ese NOAEL por un factor de seguridad. O sea, disminuyen en 10, 100 o incluso 100.000 veces esa sustancia que no te produce un efecto. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando alguien nos dice que hay un producto químico dentro de cualquier alimento. Porque un producto químico peligroso, quiero decir, añadido, por ejemplo. Porque aparte de que los tengan o puedan tener algunos en cantidades muy pequeñas, ya de forma natural, los que pueden estar añadidos tipo plaguicidas, pues tienen estas correcciones que son realmente, bueno, son realmente aplicando factores de seguridad que incluso si el compuesto pudiera ser cancerígeno o tóxico de alguna manera, se divide por 100.000. O sea, eso es un disparate, ¿no? Dividir por 100.000. La diferencia entre tener €1 esta tarde para salir a tomarse algo cuando se pueda, o 100.000 euros, pues ahí está la diferencia. Y en agricultura tenemos los límites máximos de residuos de plaguicidas. O sea, este límite, este LMR, que los establece un reglamento, no son límites toxicológicos, no están relacionados con el NOAEL directamente, sino que son incluso más restrictivos. O sea, los LMR no son límites toxicológicos porque no representan la cantidad máxima de esa sustancia que pueda ser perjudicial.
Con lo cual, cuando escuchemos alguna vez que se han superado, no significa que ese producto que hemos visto que se ha superado en un momento sea un riesgo para nada. Habrá que evaluar cómo se ha superado, cuánto, con qué cantidad. Pero hay que tener eso muy en cuenta. Y luego se establecen estos LMR inicialmente sobre las conclusiones de un informe de evaluación de riesgo muy complejo, muy desarrollado. No es algo sencillo de hacer y que puede durar muchos años, o propuesto por un Estado miembro de la Unión Europea, porque estamos en Europa, y en base a una metodología muy exhaustiva, detallada, y que se hace por gente muy especializada. O sea, no se hace al azar. Así que este concepto de toxicología básico, esta dosis diaria, ingesta diaria admisible, estos límites máximos de residuos, todo eso está legislado y tenemos que tener la tranquilidad de que se están cumpliendo. Luego se le unen a esto pues, las buenas prácticas agrícolas, o sea, otro tipo de elementos. Para llegar a una conclusión, si nos centramos en Almería y en el producto estrella de Almería en la agricultura, en los productos hortofrutícolas, pues realmente incluso con esta seguridad y este proceso histórico de ir mejorando, pues se ha llegado hasta que prácticamente no se utilizan en algunos cultivos productos fitosanitarios. Y de hecho, Almería es líder mundial en el control biológico. O sea, está considerada como un gran referente en este control, utilizando otro tipo de abejorros o cualquier animalillo, otro tipo de fauna, pues para controlarlo de esta manera. Y por último, ¿cómo podemos cambiar esta percepción que hemos escuchado todos negativa sobre productos químicos, plaguicidas, etcétera? ¿Cómo cambiar esta percepción? Pues curiosamente, hace muy poco se publicó un estudio en la revista Food and Chemical Toxicology, que se hizo en Suiza para ver cómo cambiaba la percepción de los riesgos en una población estándar, en base a dos estrategias. Una era comunicar a la gente los beneficios de la química, los avances de la química, hablar de la diferencia entre natural y artificial, y la otra era ofrecer a la población conceptos toxicológicos básicos, como los que acabamos de ver, tipo dosis-respuesta, NOAEL, y que la gente aprendiera una toxicología o cómo funciona la salud alimentaria desde el principio. ¿El resultado? Pues el resultado, las conclusiones de este estudio es que el hecho de adquirir una información toxicológica básica cambiaba la percepción sobre la quimiofobia, sobre este prejuicio hacia los productos químicos. Es muy curioso, frente a otro tipo de estrategias. Con lo cual, y esto es un titular de hace muy poco en el Diario de Almería, cuando uno, acude a un titular de este tipo, que se hizo con cultivo de pimiento, tomate, pepino, sandía, calabacín, melón y berenjena en Almería, se hicieron muestras y se analizaron los plaguicidas, los residuos que habían de plaguicidas. Claro, son datos que yo, que entiendo del tema, los veo espectaculares, pero alguien podría pensar, aunque sea, veo que hay muestras que superan el límite, pero claro, a la gente hay que explicarle ese límite de dónde sale, que eso no es un límite toxicológico, hay que contextualizar y hay que tener esa información básica, ampliable, de cómo funciona la ciencia a nivel de toxicología y cómo funcionan las personas, que si no estaríamos muertos respirando el oxígeno, que también puede ser en grandes dosis algo que nos produzca la muerte. Y esa es mi conclusión final, avalada por ese estudio reciente en cuanto a la percepción de cómo vemos y cómo nos enfrentamos a los riesgos de los productos químicos. Más conocimiento toxicológico y quizás, por supuesto, menos sensacionalismo y más cultura científica, al fin y al cabo, que es lo que todo el mundo, yo también, de lo que puedo, intento promover siempre que me dan ocasión como en esta oportunidad. Así que muchísimas gracias, de verdad, y un placer, y creo que hay tiempo incluso para alguna pregunta. Gracias a ti, Daniel, ha sido un placer seguir esta intervención, y yo creo que la charla en sí misma suma de cara a eso que tú planteabas al final, ¿no? Cómo hacer que esto se vea como un gato en el espejo y no como un fiero león. Fíjate, a mí se me ocurre en este momento en el que estamos en pandemia, ¿no? Algo que parecía, se lo escuchábamos antes a Enrique Royuela, ¿no? Algo que parecía imposible, algo que parecía solo real en la ficción. Pues bueno, pues sí, estamos en pandemia, llevamos ya unos cuantos meses, ¿no? Y lo que nos queda. El mundo entero depende de la química, depende de una solución
que debe ser una vacuna, ¿no? Eso es lo que esperamos todos, y eso es química, Daniel. Sí, y además eso es química, no es que dependa, sino que hemos triplicado la esperanza de vida en los últimos 100 años gracias mucho a la química. O sea, basta ver las gráficas de cómo subió la esperanza de vida a principios del siglo XX asociadas a la potabilización del agua. O cómo la población mundial ahora ha crecido tanto porque se produjo la síntesis del amoníaco de forma artificial, para utilizarlo luego como fertilizante. O sea, la química tiene un lado oscuro que nadie va a negar, pero gracias a la química vivimos más, vivimos mejor. Y bueno, y en la química está puesta también la esperanza para solucionar la pandemia, pero sabemos que la ciencia no tiene respuestas a tan poco. Pero se está exigiendo a la ciencia que busque la solución en unos meses, y esto pueden ser unos años. O sea, no es tan fácil, pero al final llegará la ciencia mezclada con más, bueno, la biología, la medicina, porque ya últimamente todo es multidisciplinar. Ya no podemos hablar solamente de una fuente de conocimiento. Cuando hablamos de química, bueno, la química misma ya hay bioquímica, hay química nuclear, hay muchas ramas de conocimiento nanociencia, por ejemplo, que también nos llevan ahí. Daniel, la otra parte también en este escenario actual es el negacionismo, ¿no? Y yo creo que parte de los mismos miedos, ¿no? Ese miedo que tiene mucha gente que dice, yo no me voy a poner esa vacuna bajo ningún concepto, ¿no? Estamos hablando de los mismos miedos de los que hablabas tú al principio de tu intervención. Claro, y poco favor hacen la información esta tan simplificada, los mensajes que se lanzan. Twitter está muy bien para pasárselo bien, pero no para adquirir conocimiento científico. Son mensajes muy cortos y no está explicado. Y a mí me sorprende muchísimo que si alguien hay que hablar con la gente mayor. Si alguien tiene abuela y tiene la suerte de tener abuelo o gente mayor en su casa, que le pregunten en su época que si la gente no se vacunaba, por ejemplo. Todo lo contrario, porque ellos veían en aquellas épocas que se morían los niños. O sea, lo que ahora veríamos inasumible, como si una mortalidad infantil como la que había hace 80 años, y sabían que lo que salvaba a los niños eran las vacunas, eran los medicamentos. De hecho, en aquella época yo he visto recortes de prensa de hace 80 años, donde hablaban de algo, de un producto, no había un medicamento. Decían, esto tiene mucha química, o sea, la química es algo positivo, que reforzaba el mensaje, porque sabían que con la química o con lo artificial la gente no moría. Pero como tenemos la suerte, que ha sido un privilegio, pues, de tener una calidad de vida bastante aceptable, de vivir muchos años y bien, pues nos perdemos el rumbo y miramos hacia teorías conspiranoicas contra lo que sabemos que no funciona. Y como nos gusta también, y alude a lo que hemos dicho antes, dices tú también, David, del miedo, pues nos gusta escucharlo y hay gente que ese mensaje cala. Pero creo, sinceramente, que siguen siendo una minoría. O quiero creer que son una minoría. Lo has dicho tú en tu intervención, al final ese sello, esa bandera azul con las estrellas doradas, ¿verdad?, de Europa, pues es una garantía, ¿no? Los ciudadanos tenemos la suerte de que producir alimentos en Europa es una garantía para la salud, es una garantía para los consumidores y en ese sentido debemos dejarnos llevar, ¿no? Y hay otro fenómeno que es la transparencia. Es una garantía y siempre hay transparencia. No se oculta nada. Si hay algo que sale mal, se cuenta. Y por eso a veces pues, hemos señalado ciertas alertas alimentarias y bueno, lo hemos visto, pero no se ha ocultado. Ha salido a la luz. O sea, ahí no ha habido conspiración ninguna. Lo peor que le puede pasar a un conspiranoico es que pasan los años, porque se ve que ahí donde se ve que no había nada. O sea, realmente era todo humo, pero claro, nada más que nos acordamos de las cosas de las cosas que ocurren y de lo que queremos. Al final somos personas y tenemos nuestros sesgos intelectuales y, bueno, todo el mundo, incluso haciendo un ejercicio para no caer en ese tipo de sesgos, pues todos caemos. Y todos nos gusta, pues eso, lo distinto, todos nos gustaría que esto fuera de otra manera. Daniel, yo me quedo con una conclusión y yo creo que vamos a poner ya el punto final a esta charla, a tu intervención, a tu participación en este congreso sobre los invernaderos solares, y es que me da la sensación de que se viene haciendo muy bien en torno a la producción de alimentos frescos, de vegetales. En lo que hay que mejorar quizás es en la comunicación, ¿no? En cómo se cuenta lo que se está haciendo en beneficio de los consumidores, ¿no? Exacto, creo que es la mejor conclusión y, bueno, mejorar, se hace bien la comunicación, pero hay que hacerla. Y yo creo que se puede, y lo he dicho al final, se puede ensayar esto que acabo de decir, que la gente aprenda conocimiento, algo tan sencillo, básico de toxicología,
que sepa lo que es la dosis, que sepa lo que es el NOAEL, que sepa interpretar un poco esos datos que a veces viene en la prensa, esos resúmenes, que sepa lo que es el miligramo kilo, algo tan sencillo que a veces también se estudia en las escuelas, pero aprendiendo ese tipo de conocimiento, y hay un estudio, bueno, un estudio que habrá que ampliar que lo valida, pues puede ser otro camino. También yo creo que hay que explorar todos los caminos, también hay que comunicar los beneficios de la ciencia, por supuesto. Pero vamos, que le quede a la gente la mayor tranquilidad, porque vivimos el mejor momento de seguridad alimentaria en la Unión Europea y en España, por supuesto, y en Almería y donde miremos, de nuestro país. Yo creo que este es un buen matrimonio, producción y divulgación científica. Daniel Torregrosa, muchísimas gracias por formar parte de este congreso CubeSolar. A vosotros, de verdad. Un placer.